la realidad física, en el fondo las causas aristotélicas. Pero vacío como vacío, eso es una imaginación o es un pensamiento. Nada. ¿Puedes decir entonces que hay una dependencia más fuerte o menos fuerte de la materialidad, pero sí que hay materialidad? Siempre. ¿Verdad que sí? Más o menos siempre la hay. No puedes, y aunque no haya tanta, la separación, por así decir, entre átomos sea muy distante, siempre tienes otras causas físicas, que son pues todos los movimientos, es decir, leyes de atracción. Los movimientos se dan, aunque no se quiera. Y además, otras causas físicas, por ejemplo, el orden que ordena a la vez a esa parte que está en los átomos del universo, que están los átomos tremendamente distanciados, de otra parte que es un agujero negro, que están todos apretados, ¿no? Es el mismo orden, una misma causa que está ordenando de modo unitario diversas partes, ¿no? Pero está controlando todo a la vez, es decir, que unas cosas son compatibles con otras, etcétera, etcétera. Y eso es físico. Físico en el sentido no de material, sino de orden físico. ¿Ok? Bueno, pero eso lo explicaremos un poquito más cuando hablemos de la vía racional que se dedica a conocer la realidad física. ¿Ok? Vale. Entonces, en general, la respuesta es esa. No cabe sensación ninguna en vacío. ¿Por qué? Porque los sentidos tienen soporte orgánico, con lo cual fuera vacío. Porque si hay vacío absoluto, cero, no conocen nada. Pero eso es imposible. Tienen que conocer colores, sonidos, etc. Y todo eso implica materia, movimiento, implica, etcétera, etcétera. El concepto de vacío en plan, el sentido estricto de decir, de ausencia de átomos o el vacío exterior, pues sí que hay vacío, ¿no? Pero en el sentido amplio sí que no puede haberla, pero... Tú puedes hacer una campana en que haya casi nada fuerza de rozamiento, etcétera, ¿no? Pero vacío absoluto, eso es mental, eso no es físico. No puede darse. Siempre hay fotones. Siempre hay realidad, causas, principios físicos. Además, esa campana depende de todo lo que tiene a los lados, etc. Entonces, los alimentos se llevan al vacío, una falacia. ¿Cómo? ¿Qué dices? Los alimentos al vacío. A estas horas toman más chocolates que estás pensando en comida. En comida. Una pregunta. Estoy pensando en las imágenes esas que son que ves una imagen que es una copa o dos caras, o sea que la percepción es distinta, y en todo eso que estás explicando... No veo la pregunta. Bueno, no sé, las imágenes que uno ve una copa y otro ve dos señoras alrededor, ¿sabes? Tipo ilusiones ópticas, sí. No conoces la... Ok, pero eso es una combinación entre imaginación y vista. La vista lo único que ve son los espacios coloreados, figuras coloreadas. El que tú deduzcas de una, te quedes con una parte o con la otra parte, ¿no? O que veas más símbolos, etcétera, etcétera, eso no te lo da directamente la vista, sino que eso te lo da la imaginación, que es la que compone, asocia, divide imágenes de la vista. ¿No es ese el acto de ver que vemos distinto? O sea, cada acto de ver de las personas es distinto. Cuando estamos mirando la misma realidad física, los actos de ver distintos. Incluso en ti son distintos. A veces ves más, otras veces ves menos. Pero hay una comunidad en todo el género humano, como también la hay en el género de tigres, que ven más que nosotros, o las águilas, que ven más que nosotros, o los tiburones, que ven menos que nosotros. Entonces, puede que haya defectos a nivel orgánico, sí, como por ejemplo el daltonismo,
pero en condiciones normales se puede hablar de un más o menos de acto, es decir, estás tematizando tú más que el vecino. ¿Por qué? Pues porque estás mejor dormido, porque estás por 1000 condiciones, ¿ok? Físicas. Pero no se puede decir que, si está bien organizado el órgano, que ve doble o triple o que ve borracho, ¿no? ¿Ok? Si ves esas composiciones, una de dos. O porque tienes percances en el órgano, alteraciones, como el que está bebido, que empieza a no ver o ver mal, o porque la imaginación está interviniendo ahí, es decir, está mezclando, está reduplicando, no está no solo ajustándose a lo que le dan los sentidos, sino que está añadiendo de su parte. Una pregunta. A lo mejor tiene que ver más con un nivel más alto, pero yo lo quiero preguntar en relación con el sentido, con el conocimiento sensible. Porque cuando tú captas la realidad viene la raíz del vacío, ¿no? Captas la realidad y técnicamente la realidad física lo inunda todo lo que vemos, quiero decir, pues depende de ello y es todo físico en definitiva. Y cómo es capaz de los sentidos de abstraer no tanto la noción de ente como algo que es, sino ente como unidad. Quiero decir, como esto es una cosa y esto es otra y... Eso es sustancia, todo eso no se conoce a nivel sensible. Pero técnicamente sí que se conoce sensiblemente que, no sé, no es que... tanto que esto es distinto del otro, porque si no distinguiríamos entre los átomos de aire y los átomos de... Mira, hay indicios de lo... Para distinguir esto de esto, necesitas dos colores, dos espacios distintos, coloreados de modo distinto. ¿Eso lo capta la vista? De acuerdo. La vista capta, es decir, capta la distinción de colores, límite de uno, de otro, etc. Pero lo que tú estás intentando, es decir, eso es un indicio de que hay distinción real, ¿ok? Pero el que tú digas una sustancia como distinta de otra, eso no es visual, ni es táctil, ni es... ¿me explico? Sí. Eso o lo conoces mediante la razón, veremos cómo, ya te explicaré cómo, o no. Lo que pasa es que de ordinario nosotros pensamos a la vez que vemos, que oímos, que imaginamos, etcétera, etcétera. Intentamos unir todo, pero hay que tener la suficiente frialdad para decir, bueno, ¿qué es lo propio de este nivel? ¿Ok? De la vista. La separación, la subsistencia, no. El ente, no. Okay. Sí, pero cuando un científico se acerca a la realidad física y con su conocimiento sensible, ya no tanto de la vista como tal, sino que a través de instrumentos es capaz de ver que hay que todo se puede reducir, bueno, pues, que no entiendo mucho de ciencia, pero a quarks, por ejemplo, yo qué sé. Y al final qué distinción hay, ¿no? Eso porque no, simplemente no es visual, obviamente. Pero es un conocimiento sensible, ¿no? Porque no. Nadie ha visto nunca un electrón ni un quark. Eso es... eso tiene muchísimo cálculo racional, y ese cálculo racional, ya te diré, pues es una vía operativa peculiar de la razón que le está pidiendo a la imaginación hacerse imágenes supuestas de cómo puede ser la realidad física sin verla. Es decir, él no está viendo los quarks. Y piensa que hay partículas, que se puede llamar así, que interactúan con otras, etc. Esa atomización la está pergeñando con la razón, pero a la vez le está pidiendo un partido a la imaginación de que haga casos como pequeñas separaciones. Ok, pues... pero eso no es que primero se haya visto y después se vuelve a reduplicar, sino que es un partido que saca nuestra imaginación, no después de haber conocido la realidad física, sino porque ella es capaz de más que la realidad física, y además